Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy estamos en un lugar precioso. Un lugar, Padre, donde podemos celebrar, Padre mío, Señor, el gozo y la alegría de la Navidad. Pero también un lugar donde tu Espíritu Santo nos reta, Padre mío, para que seamos los instrumentos, los portavoces, para que otros puedan celebrar su Navidad en casa. Yo te pido, Padre mío, Señor, que tú abras nuestros oídos espirituales para que cada uno de los que estamos presentes en este lugar entendamos, Padre mío, el gran precio que tu Hijo Jesucristo tuvo que pagar para traer las buenas nuevas a este mundo. Y que sea tu Espíritu convirtiendo nuestra vida, Padre mío, Señor, en verdaderos embajadores del mensaje de la Navidad. Te pido estas cosas, Padre, sabiendo que tú harás cosas mayores y mejores de las que podemos pedir y podemos entender. En el nombre de Jesucristo. Amén. Quisiera en este día, hermano, continuar y de hecho terminar la serie Navidad en casa. En esta parte 3 quiero concluir la serie, y si pudiéramos ponerle un subtema al tema de hoy, le llamaríamos los no de Dios que nos conectan con los sí de Dios. Los no de Dios que nos conectan con los sí de Dios. Yo no sé usted, pero a mí me encanta la época de Navidad. Y creo que la mayoría de nosotros la celebramos con alegría y con gozo. Y debemos hacerlo sin duda. Pero déjeme decirle, amado hermano, que para que otras personas puedan celebrar la Navidad con gozo, alguien tiene que pagar un precio. Para que otras personas puedan disfrutar y declarar con su propia boca que hoy conocen al Salvador del mundo, alguien tiene que pagar un alto precio. Hoy yo quiero que hablemos de 3 personas. Una de ellas logró celebrar Navidad por primera vez en su casa con toda su familia, y 2 de ellas fueron los que pagaron el precio para que él pudiera celebrar Navidad con su familia. Creo que todos nosotros nos vamos a identificar de una manera u otra. O somos aquel hombre que necesita recibir la Navidad en casa, o somos aquel hombre o aquella mujer que necesita ser el embajador para llevar a alguien a disfrutar de la Navidad en casa. Como le dije, esta historia comienza con un no de Dios. Observe conmigo lo que la palabra dice en Hechos capítulo 16, versículo 6. Está hablando del apóstol Pablo y también de Silas. Hechos 16, 6 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Aquí estamos viendo 2 no del Espíritu Santo de Dios que le prohíbe, y esto a veces no lo entendemos, los misterios de la soberanía de Dios, le prohíbe ir a Asia a ministrar y llevar el Evangelio. Y cuando Pablo llega a otro lugar, quiere ir también a Bitinia a llevar la buena nueva de la Navidad del Evangelio. Sin embargo, el Espíritu Santo le dice no. ¿Será que Dios no amaba a la gente de Bitinia? ¿Será que no merecían recibir salvación la gente de Bitinia? Pues déjeme decirle, ellos sí recibieron el mensaje del Evangelio, pero no en ese momento específico. No tengo tiempo, pero aquel que quiere estudiar más profundamente puede comenzar leyendo la carta del apóstol Pedro. En 1 de Pedro capítulo 1, usted va a darse cuenta del versículo 1, donde Pedro le escribe a las personas que vivían en Bitinia. O sea que allí llegó el Evangelio de Dios, pero en el tiempo en el cual Dios escogió, y para que eso ocurriera, Dios en su soberanía usó a quien Él quiso usar. Pero sin embargo, lo que quiero llegar yo es a esto, es que Pablo y Silas, Dios le dijo no. Y a veces nosotros como hijos de Dios, hermano, queremos contender con Dios porque hay algo que nos gusta o no nos gusta, y decimos sí y Dios dice no, o decimos no y Dios dice sí. Y por eso es importante que como hijos de Dios tengamos nuestro oído atento a la voz del Espíritu.
Porque cuando el Espíritu Santo dice sí, aunque el hombre diga no, tú dices sí. Y cuando el Espíritu Santo dice no, aunque el hombre diga sí, tú dices no. Porque Dios siempre en su soberanía está haciendo algo que el hombre no puede comprender en el momento. De hecho, déjeme decirle, amado hermano, que el momento que vivía el apóstol Pablo y lo que ocurre en el futuro, yo no creo que Pablo conocía en detalles. Pero si Pablo se hubiese frustrado por el no de Dios, no hubiese bendecido a multitudes después. Hay que confiar en el Señor cuando Dios dice no. De hecho, los no de Dios abren las puertas para los sí de Dios. Podemos planificar cosas buenas, pero Dios es soberano y Él sabe cuándo es que es mejor hacer las cosas. Yo recuerdo, hermano, que por un tiempo oré por una promoción en mi trabajo, y a lo mejor tú estás haciendo lo mismo. Y le oré a Dios por el sí. Dije, Señor, por favor, dime que sí. Señor, por favor, bendíceme, expande. Yo necesito, Señor, esa ayuda. Y pasó el tiempo y Dios me dijo no. Y le dieron la posición a otra persona. Y de momento yo no entendía lo que Dios estaba haciendo, pero con el tiempo me di cuenta que para que Dios pudiera hacer lo que usted ve hoy en día, Dios tenía que decir no. Y aunque fue un momento de frustración y no entendía todo, ahora puedo ver y entender. Lo que sí puedo decir, Señor, no entiendo por qué, pero confío en ti. Y cuando tú no entiendas por qué, confía en Dios. Porque Dios está haciendo una obra que tú no puedes hacer. Dios está moviendo cosas que tú no puedes mover. Dios está extendiendo gracia que tú no puedes extender. Pero Dios está trabajando. En otra ocasión recuerdo que toqué la puerta de un pastor. Abrí mi corazón con él, le hablé de mi visión, de mi llamado. Y me dijo no. Pero Dios había dicho sí. Y en el tiempo de Dios, el sí de Dios se manifestó. Pasaron 3 años y volví a tocar a la puerta de un pastor y expliqué mi llamado, el propósito. Y él dijo no, pero Dios dijo sí. Y le creí a Dios y vemos las obras que Dios ha hecho por su soberanía. Lo que significa, hermano, que a menudo los cambios de dirección que hace el Espíritu, aunque en el ámbito natural no podamos entenderlo, cuando Dios dice sí, es sí. Y cuando Dios dice no, es no. Y tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que obedecer al Señor, no importando el costo. De hecho, déjeme decirle que hubo un cambio inesperado para 3 personas. Para el apóstol Pablo, para Silas, pero también para el carcelero de Filipo. Cada uno de ellos surgió un cambio de dirección y Dios estaba trabajando en cada uno de ellos. En Hechos 16, versículo 8 dice: entonces pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, les rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Quiero que usted vea algo, hermano, en este pasaje particularmente, que a veces le pasamos muy rapidito y no lo vemos. La urgencia de Dios le dice no a Pablo y a Silas en 2 ciudades. Sin embargo, ese mismo Dios que le dijo que no, ahora a través de una visión le habla y le dice: sí, quiero que vayas a Macedonia. Dice la palabra que Pablo, convencido, y Silas, por el Espíritu, por la visión que recibieron, marcharon hacia allá. Escúchame algo. Hay visiones, hay sueños, hay palabras proféticas que solo Dios te va a dar a ti. Nadie más va a comprender lo que Dios está haciendo en tu vida. Nadie más va a poder a lo mejor decirte sí, pero Dios te está diciendo sí. El Espíritu Santo de Dios está obrando de una manera gloriosa para hacerte entender que Dios está haciendo nuevas cosas. Pero antes de que Dios pudiera decirle sí a Pablo y a Silas, tuvo que decirle que no. Y de hecho, antes, escúchame claro, de que Pablo y Silas entraran al sí de Dios, tuvieron primero que caminar en el no de Dios. Dios tiene un tiempo para todo. Y aunque los tiempos nuestros no siempre concuerdan con los de Dios, y aunque los tiempos nuestros no siempre, hermano, son lo que creemos que son, Dios, sus pensamientos y sus tiempos son perfectos y mejores que los nuestros.
La visión de Dios, hermano, llegó a ellos y estaban convencidos. Yo recuerdo que cuando Dios me habló por el llamado que tenía para mí cerca de 12 años atrás, 13 años atrás, yo estaba tan convencido. ¿Por qué? Porque no fue una vez, fueron 3, 4 veces que Dios me habló. Y no había duda en mi corazón, porque yo veía a Dios haciendo algo. Y aunque no todo el mundo sabía, no todo el mundo conocía, aquí en lo profundo de mi corazón yo sabía que Dios había dicho sí. Y los sí de Dios nunca son fáciles. Y los sí de Dios no siempre garantizan que todo va a obrar perfecto, ni que todo va a obrar como pensamos nosotros, pero significa que estamos en el mejor momento de Dios cuando Dios dice sí. Y por eso tenemos que tener la voz atenta al Espíritu de Dios para saber lo que Dios está haciendo. Y déjame decirte, cada vez que el Espíritu Santo de Dios te dice sí, y Dios te comienza a usar de manera gloriosa, el enemigo va a tratar de callar la boca, de detener tus manos, de detener tu avance. De hecho, la historia que sigue es que Pablo sale hacia Macedonia, está allí toma a Timoteo como su discípulo. Allí conoce a Lidia, una mujer, se convierte en Lidia, va a su casa, se queda con ellos un tiempo y está en la sinagoga. Y un día deciden ir a orar a la sinagoga. Y cuando iban de camino, ya iban varios días, que una muchacha llena de un espíritu inmundo de adivinación se pasaba alabándolo, diciendo: esos son los hijos del Dios viviente. Como si ellos necesitaran el testimonio de un demonio. El testimonio de los hijos de Dios se lo da el Espíritu Santo de Dios y no demonios, aleluya. Y déjame decirte, iglesia, escúchame con cuidado. Hay gente que van a que le lean las palmas de las manos, leen el horóscopo, leen la basura de demonios, espíritus inmundos de Dios y se contaminan con ello. Y cuando Dios le está diciendo que no, ellos escuchan la voz del enemigo y dicen sí. Y son engañados por Satanás, que es padre de toda mentira. Y su destino y su camino es un camino de muerte y de terror. Cuidado con quien consultas. Dios te ha dado un Espíritu Santo y puro, un Espíritu sabio que todo lo sabe, aquel que te guía, aleluya, el Espíritu Santo de Dios para decirte cuándo y cómo y dónde, aleluya. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Ellos expulsan el demonio de esta muchacha y sus dueños, aquellos que estaban beneficiándose económicamente porque esta joven estaba profetizando, hablando del futuro a mucha gente, y engañadas muchas de esas personas pagaban dinero para poder recibir su guianza. Cuando Pablo le echa fuera el demonio de esta joven, los dueños de esta joven, los que le sacaban ventaja, la palabra declara que lo llevaron donde los magistrados y los acusaron falsamente. Y al acusarlos a ellos, la palabra habla, hermano, que Pablo y Silas vivieron un momento bien difícil. Esto nos lleva a algo muy importante, es que los cambios de dirección de Dios no siempre están diseñados para nuestra conveniencia, pero siempre traen bendición a otros. Observe lo que dice la palabra, Hechos 16, 23. Después de haberles azotado mucho, recuerde que los metieron presos, los acusaron falsamente, son azotados Pablo y Silas, y después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel y llamaron al carcelero y le dieron una orden para que lo guardase con seguridad. El cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en un cepo. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que usted y yo veamos de este pasaje bíblico? Fue Dios que le dijo no en Bitinia. Fue Dios el que le dijo sí hacia Macedonia. Y fue Dios el que permitió que Pablo y Silas cayeran presos. ¿Sí o no? Porque a veces se nos complica entender que es un Dios bueno, de amor, y alguien que le está siendo fiel a Dios pase a vivir momentos difíciles que no merecen vivir. Entonces, ¿cómo es posible que un Dios amoroso, un hombre que es obediente a Dios, vaya a vivir momentos difíciles? Sencillamente porque los cambios de Dios no están diseñados para el beneficio tuyo y mío, pero siempre esos cambios, cuando son dirigidos por el sí de Dios, siempre van a bendecir a otros. Dios no te creó para tu comodidad, Dios te creó para que tú lleves su gloria a diferentes lugares. Dios no te creó para darte todo lo que tú quieres y añoras y para que vivas en paz.
Bueno, en paz sí, pero no significa en perfección y sin tribulación. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y cuando Jesús es tu confianza, sí tienes paz. Cuando estás haciendo la voluntad, por difícil que sea, sí tienes paz, sí tienes gozo, porque no existe nada más glorioso que caminar en la perfecta voluntad de Dios. Por difícil que pueda ser, aleluya, por difícil que sean los retos, cuando andamos de acuerdo al sí del Espíritu de Dios, cosas gloriosas y grandes vienen para traer gloria a su nombre, aleluya. Fue Dios que le habló a través de esta visión. Ahora están presos. ¿Se habrá equivocado Dios? No. Escúchenme, algunos cristianos, después de escuchar la voz de Dios y obedecerle, experimentan duras experiencias y se cuestionan si cometieron un error o no. Si Dios habló y obedeciste la voz de Dios, la respuesta es no. La Biblia dice que todo obra para bien. Eso no significa que obrará para el bien o el beneficio tuyo personal, pero de alguna manera el Espíritu de Dios, quien te llamó y quien te ordenó y quien te dirigió, va a traer bendición a alguien. Nunca dudes, hermano, que cuando Dios te llama a hacer algo por su reino, Dios te va a bendecir y te va a usar de bendición. Abraham le dijo, Señor, te voy a bendecir y tú serás de bendición. Y déjame decirte, hermano, que hay momentos que nosotros también, Dios nos dice que nos va a bendecir, nos bendice y vamos a ser de bendición, pero no es siempre a la manera que vivió Abraham. Abraham fue un hombre rico, fue un hombre con muchísimas cosas. Pero déjame decirte, Abraham es conocido por algo, fue que le creyó a Dios en fe. Sin saber a dónde iba, sin saber por qué en todos los detalles, sino que un llamado personal de Dios llegó y él respondió, dijo, sí, Dios. Y cuando Dios hace eso, hermano, y obedecemos la voz del Espíritu, vamos a ir caminando hacia la perfecta voluntad de Dios. Así que déjame decirte esto, que aunque otros no entiendan, aunque vivas momentos difíciles, cuando le creas a Dios, obedece a Dios. Porque déjame decirte que esa es la hermosura más grande, saber que estamos en la voluntad de Dios. Este ministerio no está aquí, hermano, simplemente porque todo ha salido perfecto. No, güey. Este ministerio no ha existido por 13 años porque todo ha sido fácil. No, ha habido muchas lágrimas, muchas frustraciones. Pero ¿sabe una cosa? Obedecimos al sí de Dios y aceptamos los no de Dios también. Y Dios se ha glorificado. Y déjame decirte que aún todavía no hemos visto las cosas gloriosas que Dios pronto está por hacer. ¿Sabe por qué? Porque Dios, su palabra declara que siempre nos lleva de gloria en gloria. Aleluya. Y la gloria de Dios quiere ser manifestada cuando nosotros obedecemos el sí de Dios. Ahora quiero que usted vea la actitud que toma Pablo y Silas en el momento difícil que están viviendo. Hechos 16:25 nos muestra el cántico de medianoche que abrió las puertas para que este hombre, el carcelero de Filipo, junto a toda su familia, pudiera celebrar su primera Navidad. Hechos 16:25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. ¿Por qué esto es significante? Era porque yo le garantizo a usted que los presos que estaban en aquel lugar no estaban acostumbrados a escuchar hombres azotados mucho, lastimados, heridos, levantar sus manos y adorar a Dios, elevar un cántico a Dios. Estaban acostumbrados a escuchar los gritos y las quejas, las murmuraciones, las críticas. Pero había algo sobrenatural en la vida de Pablo y de Silas, que en el momento difícil que estaban viviendo, ellos decidieron, ¿sabe qué decidieron hacer? Una vigilia a medianoche. A nosotros nos va mal y a las 10 de la noche estamos durmiendo. Nos va mal y caemos en una depresión que nos escondemos.
Pablo y Silas fueron azotados injustamente y decidieron que a la medianoche iban a alabar el nombre del Dios vivo. Yo no sé si es que ellos escogieron esperar hasta la medianoche. A lo mejor de manera estratégica el apóstol Pablo y Silas dijeron: ¿sabes? Llevamos aquí desde temprano, pero vamos a esperar a la medianoche porque todo el mundo está calladito. Y cuando la vemos a Dios, la alabanza va a escucharse hasta la última parte de la última celda de este lugar. Y en aquel momento, de lo profundo de su corazón, elevaron un cántico, una alabanza a Dios. Y la palabra declara: y los presos los oían. Escúcheme, hermano, durante los momentos de crisis personal es cuando muchos están atentos a lo que tú vas a decir y a lo que tú vas a hacer, para ver cómo tú reaccionas y para descubrir cuán real es tu fe. Porque déjame decirte, es muy sencillo alabar a Dios cuando todo está bien, cuando hay abundancia, cuando el matrimonio marcha perfecto, cuando estamos de honeymoon, cuando tenemos el carro nuevo, cuando tenemos la casa nueva, cuando Dios abre la puerta y hay un momento de emoción. Pero déjame decirte que todos esos momentos pasan y llegan los momentos que no son tan buenos, cuando no hay tanta comida en la nevera, cuando el carro, la llanta se le vació, cuando no hay para pagar la casa. ¿Estaremos adorando a Dios de la misma manera cuando nuestras circunstancias cambian? Eso es lo que el apóstol Pedro y Pablo, y Silas quieren enseñarnos, que en los momentos de crisis personal tenemos que acordarnos adorar a Dios. Si yo pudiera resumir la enseñanza aquí, sería esta: los momentos de crisis y adversidad son puertas de oportunidades que Dios abre para hacer brillar la luz de Cristo a otros. O sea, crisis means an open door for God to manifest His glory to other people. Crisis means the door opening from God so we can be a light to those who are in darkness. Ahí está. Dios nos está dando momentos para que podamos alabar y traer gloria a Dios. Ahora, el apóstol Pablo no fue el único que experimentó esto. De hecho, mi pregunta sería esta: ¿de dónde usted cree que el apóstol Pablo se sacó esa idea? ¿Sería original del apóstol Pablo? ¿Sería él realmente que con su intimidad con Dios descubrió que eso era? ¿O había un antecedente de otros hombres de Dios que vivieron algo similar? Recuerda que el apóstol Pablo y Silas no tenían el Nuevo Testamento, pero sí estaban los Salmos, el Pentateuco, libros proféticos. Y observa conmigo, los salmistas escriben canciones. Recuerda que el apóstol Pablo, ¿qué hizo? Oró y elevó himnos a Dios, un cántico a Dios. Es muy probable que el cántico que elevó el apóstol Pablo y también Silas haya sido un cántico inspirado por algún salmista. Aunque no dudo que también de su corazón brotó algo nuevo y original en el momento, pero yo creo que hay fundamento bíblico para examinar y ver, hermano, que fueron motivados por la verdad de otros grandes hombres y mujeres de Dios. Por ejemplo, el salmista en el Salmo 42, versículos 7 y 8 dice: oigo el tumulto de los embravecidos mares. Significa que las cosas están bien duras, el mar está bravo. Arrasan tus olas y las crecientes mareas, mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. En otras palabras, el salmista se sentía como que iba de un lado para otro, arrastrado. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí, y todas las noches, me parece a mí que a la medianoche, y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da la vida. De alguna manera yo creo, hermano, que el apóstol Pablo entendía y había cantado estas canciones, y en el momento el Espíritu Santo le recordó: ¿te acuerdas del salmista? Sus vivencias, sus experiencias, lo que ellos vivieron. Este es el momento de también dar gloria y honra a Dios. Hay otro salmo, el Salmo 91, que es uno de mis salmos favoritos, que también habla sobre lo importante de lo que Dios hace en nuestra vida. Salmo 91, 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza
eres el Dios en quien confío. Ahora, ¿qué significa esto? El salmista estaba declarando que Dios era su descanso, porque un refugio es un lugar de descanso. Una fortaleza es un lugar de protección o de defensa. Ahora, yo quiero que hagamos un alto aquí, porque si no somos cuidadosos, pensamos que Dios está diciendo que nos va a librar de los problemas. Pensamos que Dios está diciendo que en todo momento vamos a estar refugiados. No está ofreciendo Dios descanso ni tampoco defensa. Escucha lo que dice la palabra. Yo les digo el Señor, tú, Señor Dios, eres mi refugio. No es que tú me das refugio, tú eres mi refugio. Tú eres mi fortaleza. No es que el Señor nos da estas cosas, nos cohíbe o nos prohíbe que experimentemos estos momentos difíciles. Es que Dios es. La gente espera que Dios los libre y Dios le dice, yo soy. Eso es intimidad. Dios quiere llevarnos al punto donde entendemos que Dios es. El problema es que estamos tan ocupados pidiéndole a Dios que nos libre del mal, que no hemos conocido lo que es habitar al abrigo del Altísimo. Estar al abrigo del Altísimo, estar cerca de Dios. La recompensa más grande, la defensa más grande, la protección más grande, el refugio más grande es Dios mismo en tu vida. Estar cerca de Dios para cuando se levanten las voces que hablan en contra de lo que Dios ha dicho, tú sabes, Señor, tú eres mi refugio. Aleluya. Pero tenemos que estar cerca de Dios. Iglesia, a mí no me molesta orar por usted. De hecho, me da alegría que usted me diga, pastor, ore por mí. Pero va a llegar el momento donde tú tienes que acercarte solo a la presencia de Dios. ¿Sabe lo que pasa? Que a veces pensamos, hermanos, que el pastor es el mediador entre Dios y los hombres, y es Cristo. Cristo es el mediador. Y Dios está queriendo llevarnos que anhelemos ir directamente a Él para que Él se convierta en nuestro refugio y nuestra fortaleza. No la oración del pastor, no la oración del hermano. Y no estoy en contra de las oraciones, creo que son poderosas. La palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Pero también Dios quiere llevarnos, hermanos, a que dejemos de ser niños espirituales. Y queremos vernos a que seamos gigantes de Dios. A que conozcamos al Dios grande y todopoderoso. Al Dios todopoderoso. El salmista decía, el que se acoge a la sombra del todopoderoso. ¿Sabe cuando tú ves al todopoderoso? Cuando tus problemas son muy grandes para ti. Cuando tus necesidades tú no las puedes suplir. Cuando tú estás cansado de hacer lo que no te gusta hacer, pero lo sigues haciendo para Dios. Cuando la obediencia hace lo que Dios te dice que hagas, aunque otros piensen que no es el tiempo. El Dios todopoderoso está siempre atento a ti. Cuando tú estás atento a Él, cuando tú te acercas a Él, cuando tú experimentas la gloria de Dios, y cuando haces eso, dejas de ser un niño espiritual para ser un gran hombre y una gran mujer valiente de Dios. ¿Cuántos quieren ser valientes de Dios? ¿Cuántos quieren conquistar cosas nuevas para Dios? Entonces tenemos que estar cerca a la sombra del Dios todopoderoso. Alabar a Dios en los momentos difíciles, hermano. It is like an awesome power or release of power from God to the circumstances we're living. Cuando alabamos a Dios, hermano, en momentos difíciles, no solamente abrimos las puertas para que la Navidad sea celebrada en otras casas, pero es realmente un derramamiento de poder sobrenatural en nuestra vida y alrededor de nosotros. Observe conmigo en el versículo 26 de Hechos 16, volviendo al pasaje bíblico de hoy. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Entonces está ligado ¿a qué? Al versículo anterior. ¿Qué pasó en el versículo anterior? Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Ahí está la conexión. Cuando tú estás alabando a Dios en los momentos difíciles, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y escucha lo que ocurrió, y al instante, o sea, inmediatamente,
después que ellos alababan a Dios, al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. This is good news para que está preso. ¿Te imaginas qué buena noticia? Un terremoto, tiempo para escaparme, por aquí me voy. Ahora, no sucedió eso, voy a explicarle ahorita lo que sucedió. Ahora, lo que quiero llegar es con esto. Yo no creo que todavía como iglesia, hermano, hemos comprendido a cabalidad el poder de la alabanza. Y me parte el corazón que como iglesia a veces se nos tiene que estar diciendo: alaba a Dios, adora a Dios, declara su grandeza. Porque no hemos conectado todavía la grandeza y el poder de Dios y el medio que es la alabanza a Dios, por lo cual desciende el poder de Dios sobre nuestra vida. Hay gentes en la iglesia, en la casa de Dios, hermano, que están viviendo todavía atados porque no han conectado la alabanza con la libertad de Dios. Hay gente que cuando llegan por la puerta de esta casa, cuando tú y yo entremos y conectemos, aleluya, aún en el momento difícil, la alabanza y el himno a Dios, Dios va a descender y va a romper las cadenas al que está sentado a tu lado. Los momentos de pornografía se romperán. Los vicios de pornografía, los vicios, aleluya, de fumar, los vicios del alcohol se romperán. ¿Por qué? Porque tú decidiste alabar a Dios en el momento de la adversidad. Pastor, pero quiero que Dios se mueva más. Alábalo. Alábalo. Abre tu boca y alaba a Dios en su casa. Aleluya. Dale gloria a Dios. Aleluya. Porque Él es digno. Aleluya. Ahora déjame decirte, ese no es el único lugar. Porque les confieso una cosa, es más fácil alabar a Dios en la casa. Es más fácil cuando tenemos un grupo de alabanza aquí, una voz tan hermosa, adorar a Dios. Pero déjeme decirte que el apóstol Pablo y Silas no estaban en la casa de Dios. Estaban presos. Estaban adoloridos. Dice que le dieron muchos azotes con varas. Moretones por todos lados. Sin embargo, ahí en ese momento difícil, adverso, en vez de quejarse, decirle: Señor, ¿para qué me mandaste para Macedonia? Me hubiese dejado en Bitinia. Pero no, allí Dios lo quería porque Dios estaba pronto por hacer algo. Escucha, mi iglesia. Nosotros como cristianos tenemos la peculiaridad, digo nosotros, me incluyo yo, es porque a veces vemos solamente el momento. Y vemos el momento y juzgamos las circunstancias y juzgamos a Dios y juzgamos a las personas porque no podemos ver lo que se avecina. No podemos ver lo que el Espíritu Santo de Dios está pronto por hacer. Y nos quejamos en el momento difícil del dolor, de las circunstancias adversas, y Dios quiere hacer algo diferente, pero a veces no puede hacerlo porque estamos quejándonos en vez de alabar a Dios. Desde un ratito vas a ver lo que Dios hizo. ¿Por qué Dios cambió la dirección de Pablo y de Silas? ¿Por qué Dios le dijo no en Bitinia, le dijo sí en Macedonia? No se trataba del apóstol Pablo. Se trataba de alguien que necesitaba celebrar la primera Navidad en casa. Dice: y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La alabanza y el poder de Dios, hermano, es gloriosa para romper cadenas y abrir puertas. Recuerdo el día en cuando me dijeron no. Esa mañana Dios me dio una canción, de las poquitas canciones que he escrito. Y Dios me dio una canción que se llama Yo Caminaré. Y recuerdo que cuando me dijeron no, al instante cuando me levanté de aquel lugar, el Espíritu Santo tomó control de mi lengua, literalmente, hermano. Y comencé a cantar por 1 hora sin parar la canción. Tan pronto me levanté hasta el momento que salí de aquel lugar, estuve cantando esa canción. Un cántico de alabanza que Dios decía: pronto abro puertas nuevas para glorificar mi nombre, aleluya. Y de momento que tú hagas eso y tú glorifiques a Dios, hermano, Dios va a hacer cosas hermosas contigo también. Pero tienes que alabarle, tienes que honrarlo por quien Dios es. Ahora, la bendición de mucha gente, no se dan cuenta, hermanos, puede estar empacada, envuelta, decorada en un terremoto. Ay, pastor, pero no me gustan los terremotos, a nadie le gustan. Pero a veces la Navidad en casa no puede llegar para otras personas hasta que tus cimientos sean conmovidos. Hasta que Dios traiga un terremoto de su presencia, aleluya.
hasta que la gloria de Dios Altísimo, aleluya, tome tu mente y aquello que está a tu alrededor y cambie todo. Hasta que eso no ocurre, mucha gente no puede celebrar la Navidad en su casa. Observe conmigo Hechos 16, versículo 27 al 28. Y despertando el carcelero, ¿te imaginas? Lo mandaron a cuidar y el carcelero estaba ¿qué? Durmiendo. Cuando hizo el terremoto, el carcelero se asustó. Dice, y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. La ley era esta. Recuerda que los presos no eran solamente Pablo y Silas. Dice la palabra que cuando Pablo y Silas cantaban, los presos lo escuchaban. O sea que habían otros presos en aquel lugar. Y como habían otros presos en aquel lugar, algunos de ellos estaban condenados a muerte. Y la ley romana le exigía que si un guardián, alguien que estaba velando un preso, y había cadena de muerte sobre ellos, ellos pagarían por la cadena de la persona. Entonces el hombre dijo, para yo pasar la vergüenza en mi familia, mejor me quito la vida yo antes. Esa es la forma que él pensaba. Y la palabra dice que él sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz y le dijo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Aquí hay un milagro, hermano, encerrado en esto, que si usted y yo no lo vemos, perdemos una bendición de Dios. Pablo y Silas eran decentes, hombres íntegros de Dios, pero los demás que estaban allí eran criminales, su mayoría, ladrones, asesinos. Yo hubiese salido corriendo y me hubiese escapado aquel día. Y además, yo me imagino que algunos de ellos, de aquellos criminales que estaban allí, hicieron y las piernas no se les movían. Algo sobrenatural del Espíritu de Dios no permitió que ellos pudieran salir de aquel lugar. ¿Sabe por quién? No fue por ellos, fue por el carcelero de Filipo. Escúchame claro, Dios está deteniendo algunas cosas que algunas personas malintencionadas quieren hacer, pero Dios los está deteniendo por su Espíritu para que otros puedan recibir Navidad en casa. Hay planes maléficos de Satanás diseñados para traer destrucción, pero cuando alabamos a Dios y la gloria de Dios desciende, déjame decirte, amado, que Dios paraliza los pies de aquellos que tratan de hacer daño. La Biblia es clara, hermano. Dáselo fuerte a Cristo, dáselo para Cristo, aleluya. Aquellos presos pensaban que podían salir. El Espíritu Santo de Dios congeló sus piernas, porque Dios tenía un plan. El plan de hacer posible de que las personas que estaban en otro sitio recibieran Navidad en casa. Y escucha cómo ocurre esto. El versículo 29 al 30 dice la palabra, y entonces pidiendo luz el carcelero de Filipo se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora note, antes de eso, él pensaba quitar salida porque pensaba que los presos todos habían escapado. Y Pablo dijo, tranquilo, ninguno se ha ido. Yo me imagino que él se había preguntado, pero ¿cómo es posible? Dios lo ha hecho. Y cuando el hombre vio el milagro de Dios de tener a aquellos presos, entonces él pregunta, ¿aquí hay algo sobrenatural? Algo está pasando, algo especial en estos hombres que cantaban, que adoraban. Vi cómo los azotaban, vi los doloridos, los amoretados que estaban, pero alababan a Dios. Algo tienen, yo quiero eso. Y él sabía en ese momento, el Espíritu Santo de Dios trajo convicción y le hizo entender que él necesitaba salvación. Y le preguntó de manera clara, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora, por favor, lea la primera frase de ese versículo. ¿Qué dice la primera frase de ese versículo? Dice, él, el carcelero de Filipo, entonces pidiendo luz. Yo no sé dónde Pablo tenía luz, porque Pablo tenía hasta los pies amarrados con un cepo. Pero el carcelero de Filipo dice pidiendo luz. ¿Tú sabes lo que Dios me hace entender, hermano? Hay gente que están encarceladas sin esperanza ninguna y están pidiendo luz. Ahora, ¿quién fue que le dio luz? Pablo y Silas. ¿Sabe lo que la Biblia nos enseña en Mateo capítulo 5, versículo 14? Dice, ustedes son la luz del mundo. Nadie enciende una lámpara y la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en casa.
De la misma manera, dejen que sus buenas acciones, sus buenas obras brillen a la vista de todos, para que todos alaben el nombre del Padre Celestial. Hermano, escúchame. Hay gente que no puede celebrar Navidad en casa porque todavía tú no le has dado de tu luz, porque todavía tú no les has enseñado el camino. Él estaba allí, no sabía cómo moverse. Pablo y Silas llegaron con la luz y dijo: acércate. Y cuando tú le llevas la luz a alguien y Dios ha preparado el corazón de ellos de manera sobrenatural, déjame decirte, es el tiempo de salvación para ellos. Es el tiempo de celebrar Navidad en casa. Eso es exactamente lo que ocurrió con ellos. Versículos 31 y 32 de Hechos 16 dice que cuando él le pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo?, Pablo y Silas le responden: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Déjame decirte, este hombre fue tan tocado que si usted entiende claramente lo que dice la palabra, se da cuenta que él hizo algo bastante riesgoso. Él dejó a los presos, me imagino que después de cerrarlos con llave, a todos los que no se habían escapado, los volvió a encerrar, pero salió de allí de la cárcel y se fue con Pablo y con Silas. Se los llevó a su casa. ¿Sabe lo que él estaba diciendo? La convicción tan grande de Dios para mi vida ha sido tan real y tan poderosa que no puedo quedarme callado. Esto es necesario que toda mi familia lo sepa. Y la palabra nos enseña, hermano, en el versículo 33 y 34, dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó la herida a Pablo y a Silas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con todos, con toda su casa, de haber creído a Dios. En otras palabras, él dijo: yo quiero celebrar Navidad en casa. Yo quiero que mi familia celebre Navidad en casa. Pero déjame decirte algo bien importante. La razón por la cual el carcelero de Filipo y toda su familia recibieron a Jesucristo, lo aceptaron como Señor y Salvador, es porque alguien estuvo dispuesto a decirle sí a Dios. Después que Dios le dijo no 2 veces y Pablo y Silas dijeron sí en una ocasión, Dios comenzó a desencadenar algo glorioso. Si nosotros hubiésemos parado la historia hasta la cárcel, ¡qué derrota! Eso es una visión de enfoque nada más aquí, sin ver el panorama completo. Pero no podemos detenernos ahí, porque la historia, hermano, no la podemos juzgar por un momento terrible que estemos viviendo. La gracia, la misericordia de Dios no la podemos juzgar porque han pasado cosas adversas en nuestra familia o nuestras finanzas o nuestro ministerio. No podemos juzgarla así, porque hay algo más allá que el ojo natural no puede ver, pero Dios lo ve. Ahora podemos unirnos con Pablo y Silas y levantar manos y decir gloria a Dios, aleluya, por su misericordia. Pero déjame decirte, eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que tú levantes tu mano y digas gloria a Dios por Pablo y Silas. Dios quiere que seas tú el que levantes tus manos en el momento de tu adversidad, en el momento de tu dificultad, en el momento de tu escasez, en el momento de que no tienes tanta libertad. Es ahí que Dios quiere que tú levantes tu mano. Y cuando tú haces eso, el poder sobrenatural de Dios vendrá a abrir puertas y vendrá a romper cadenas y traer libertad a tu vida y a los tuyos. Y déjame decirte, Dios hace justicia, porque sabe lo que ocurrió. Usted puede leerlo después en su casa. Dice que los magistrados se asustaron cuando se dieron cuenta que injustamente habían encarcelado a Pablo y a Silas, y le dijeron: vete, dile a Pablo y sácalo de la cárcel. Y Pablo le dijo: le tengo un secretito. Yo no soy solamente judío, soy romano. Y tenía derecho romano. Dice la palabra que se asustaron los magistrados, vinieron acá donde Pablo y Silas. Disculpa, no, fue un error, no investigamos bien. Por favor, vete. Dios hizo justicia. ¿Sabe por qué? Eso no era venganza de Pablo para vengarse de ellos y sacárselo en cara. No, era que Pablo quería limpiar su nombre, de que era un hombre íntegro y que injustamente había sido llevado preso. Por eso es que Pablo permite que salga a la luz algunas cosas y confronta y exige su derecho, no por el bienestar de él, porque ya vivió lo difícil, sino por el bienestar del evangelio.
Ahora déjame decirte algo. Hay mucha gente en Kennesaw, Marietta, Smyrna, Georgia y en todas partes del mundo que nunca han celebrado Navidad en casa. Mi pregunta es, ¿quién es el que está dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto tú a pagar el precio? ¿Serás tú el mensajero como fue Pablo y Silas? ¿Estás dispuesto a pagar aunque sea difícil lo que Dios te llama a hacer? Aunque no entiendas todas las cosas que Dios está haciendo, aunque no todo salga a la perfección, ¿estás dispuesto tú a obedecer la voz del Espíritu y decirle, sí Señor, voy yo para que otra gente pueda celebrar Navidad en casa? De eso se trata. Es lindo celebrar Navidad en casa, pero es difícil pagar el precio para que otros lo celebren. Pero de eso se trata. Dios no quería que Pablo y Silas solos entraran al cielo celebrando. Él quería que el carcelero de Filipo y toda su casa se unieran juntamente con él para que celebraran también la victoria de la Navidad. Ponte de pie, iglesia. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado, porque no existe nada más hermoso, Padre, que escuchar el no tuyo seguido por un sí. No existe nada más hermoso que obedecer la voz del Espíritu, Padre, para decir sí a pesar de que lo que pueda pasar en el futuro sea difícil. Pero yo te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, que tu Espíritu Santo traiga convicción a esta iglesia. Que tu Espíritu Santo traiga una revolución en la parte más interna de nuestra alma. Que tu Padre, Señor, lleves cautiva nuestra voluntad. Y que podamos decir como dijo Jesucristo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo te pido, Padre mío, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú enciendas la llama de tu Espíritu, Padre. Que tú afines los oídos, Padre mío, de cada persona en este lugar, para que ellos puedan ser obedientes, Padre mío, y celebrar, Padre mío, la Navidad. Que ellos sean los portavoces. Que ellos no teman, Padre mío, a pagar un precio alto, Padre mío, para poder llevar la buena nueva del Evangelio, para que otros puedan celebrar la Navidad en casa. Yo te pido en el nombre de Jesucristo, Padre, que si hubiese alguien como el carcelero de Filipo en esta casa, que también tu Espíritu afine sus oídos, para que ellos se vayan de este lugar con Cristo en su corazón, y sus familiares y amigos también puedan celebrar la Navidad en casa. En el nombre de Jesús, la iglesia con su rostro inclinado, clamando a Dios. Yo quisiera saber si hay alguien que está en la casa y que a lo mejor nos visita por primera vez, o a lo mejor ya ha estado con nosotros por algún tiempo, pero que sabe que Dios le está hablando de la importancia de entregar su vida a Dios, que sabe que necesita, como el carcelero de Filipo, el Salvador. Si estás aquí, tú quieres arrepentirte de tus pecados, si tú quieres recibir el perdón de tus pecados y celebrar por primera vez la Navidad en casa como es, con el Salvador, con el gozo, entonces levanta tu mano. Habrá alguien que dice, pastor, yo quiero la salvación de mi alma. Yo entiendo que Dios me está hablando y quiere darme un cambio de dirección. Si estás aquí, tú sabes que en el espíritu tuyo Dios te está hablando de manera clara, y tú sabes que necesitas un cambio de dirección. Levanta tu mano bien en alto. Yo quiero orar por ti. Este es el día de salvación que Dios ha hecho. Este es el momento que Dios ha hecho para realmente darte vida eterna y darte el gozo de la verdadera Navidad. ¿Habrá alguien? Iglesia, quiero hacer un segundo llamado, y esto es crucial. Escúchame. Esto es un mensaje directo de parte de Dios a la iglesia, y es un mensaje que no podemos ignorar. Por mucho tiempo Dios nos habla y ignoramos la palabra de Dios y no obedecemos. Esto es un asunto de vida o de muerte para algunas personas. Gente que está muerta, que necesitan la vida, la salvación, pero tú eres el que tiene que pagar el precio para llevársela. Spirit of God, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, llevamos cautiva, Padre mío, toda obra del maligno. Todo aquello, Padre mío, Señor, que no permite que la luz tuya alumbre el entendimiento. Todo aquello que no permite, Padre mío, que podamos escuchar la voz de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, Padre, queda disipado.
¿Sabes cuántas veces como pastor hago llamados? Casi todos los domingos. ¿Sabes cuánta gente responde? Bien pocas. Pero déjame decirte una cosa. Este llamado es para toda la iglesia. Todos nosotros tenemos que estar dispuestos a pagar un precio. Y si tú entiendes eso, estás dispuesto a hacerlo, y a lo mejor, ¿sabes?, no te sientes capaz, no sientes que tienes fuerza, yo te pido que tú vengas corriendo. Si honestamente tú quieres que este año 2015 sea un año distinto, diferente para tu vida, ven ante la presencia de Dios y dile: Padre, yo quiero ser embajador tuyo. Yo quiero ser aquel que paga el precio, no importa el costo, Padre mío, para que otros puedan celebrar Navidad en casa. El altar está abierto y todos los que son sabios, tienen los oídos atentos a la voz del Espíritu, deben estar corriendo a este altar, aleluya, para derramarse ante la presencia de Dios. La iglesia completa derramándose, diciendo: Espíritu de Dios, abre mis oídos espirituales, lléname de tu presencia, ayúdame a pagar el precio, ayúdame a llevar las buenas nuevas a aquellas familias que no han celebrado la Navidad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido que tu Espíritu obre, Padre, en la parte más profunda del ser, ahí en su alma, en su espíritu, Padre mío, rompe, Padre, todo espíritu de mentira, todo espíritu de idolatría, todo espíritu, Padre mío, de timidez, todo espíritu, Padre mío, que tiene cautivo, Padre mío, Señor, las piernas, las manos y la voz. En el nombre de Jesús, Padre, atamos esos espíritus, Padre, y desatamos la gloria de Dios. Desatamos la gloria de Dios, Padre. Te pedimos, Padre mío, que tú vengas como un terremoto, Padre mío, Señor, para que las cadenas sean rotas, para que puertas sean abiertas ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Oh, que la gloria tuya, Padre, descienda sobre tu pueblo. Que tu Espíritu encienda cada corazón, Padre mío, Señor, como solo Él sabe y puede hacerlo. En el nombre de Jesús.